Bueno, el tema nuevo que vamos a ver se llama trigonometría y les queda para de tarea o como investigación ver qué quiere decir esta palabra, ¿sí? Pueden buscar en un diccionario, en internet, en Google, donde quieran, qué es la trigonometría o qué quiere decir esta palabra. Una vez que busquen o que tengan algo de eso, lo pueden ir dejando en el Classroom o en el grupo de WhatsApp. Pero básicamente lo que estudiamos en trigonometría son triángulos. En este caso, lo que aparece ahí en pantalla es un triángulo rectángulo. Ustedes deben haber trabajado ya triángulos rectángulos por ahí el año pasado viendo Teorema de Pitágoras. Este triángulo es un triángulo rectángulo porque tiene acá, este lado, este ángulo, es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. Siempre que tenemos un triángulo con un ángulo de 90 grados, estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Bueno, el primer acercamiento que se tiene a los triángulos rectángulos es por ahí con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema, una fórmula que nos relaciona los dos lados que forman el ángulo recto, que se llaman catetos, con este otro lado más largo que se llama hipotenusa, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, además de trabajar con esos tres lados, es decir, con los dos catetos y con la hipotenusa, sumar el dato de un ángulo. Esto que aparece acá es un ángulo, que para recordar un poco, el ángulo lo que mide es la apertura o cuánto se separan dos rectas que están unidas por un vértice, ¿sí? Acá tenemos el vértice. Este es nuestro cateto que está separado cierto ángulo de la hipotenusa. Acá lo llamamos alfa. Esa es una letra griega que se llama alfa. Bueno, dijimos entonces que tenemos la hipotenusa. Bueno, cuando hablamos del teorema de Pitágoras se llama cateto 1 y cateto 2. Es lo mismo, son indistintos. Pero ahora hacemos una diferenciación. Respecto al ángulo que vamos a estar trabajando, el lado que esté enfrente o opuesto se va a llamar cateto opuesto. Y el lado que esté formando nuestro ángulo se va a llamar cateto adyacente. Una vez definido el ángulo y los lados, tenemos una formulita, ¿sí? Que se llaman funciones o fórmulas trigonométricas, que por ahí han escuchado en algún momento, en la escuela o en algún otro lado, seno, coseno y tangente, ¿sí? Vamos a ver, acá primero apareció la formulita del seno. Tenemos seno de ese ángulo alfa es igual, y esto que aparece acá es una división entre los valores que tengamos acá y acá. En nuestro triángulo ahora pusimos nombres, pero después estos van a ser valores, una medida, ¿sí? Por ejemplo, el cateto va a medir 5 centímetros y la hipotenusa 8 centímetros, ¿sí? Entonces esos datos después se reemplazan acá. Formulita del seno, tenemos también la fórmula del coseno. El coseno relaciona la medida ahora del otro cateto, del cateto adyacente, con la medida de la hipotenusa. Y por último tenemos la tangente, que relaciona la medida de los dos catetos. Básicamente estas formulitas, si yo por ahí tengo un ejercicio en el que me dan un triángulo y fíjense que estas formulitas tienen tres datos, ¿sí? Tres datos, ángulo y dos lados. Entonces, puede pasar en un ejercicio que me den dos valores, dos datos y me pidan calcular el tercero. Vamos a intentar entender y ver qué representan en realidad estos valores, estas cosas que nos aparecieron acá. ¿Sí? ¿Qué es el seno? ¿Qué es el coseno? Para eso vamos a hacer una simplificación. Si yo tengo, miremos acá la hipotenusa.
Si esta hipotenusa midiera 1, si h vale 1, 1 centímetro, 1 metro, en la medida que estemos trabajando. Miremos la fórmula del seno y la fórmula del coseno. Nos aparece la hipotenusa dividiendo. Si ahí yo pongo un 1, cualquier número sobre 1 es ese mismo número. Entonces, estas formulitas me quedarían un poco más sencillas. Tenemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto y el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente. Veamos cómo interpretar esto o cómo entenderlo en un gráfico. Ustedes deben recordar haber hecho un gráfico XY, un gráfico cartesiano se llama, que tiene un eje X y un eje Y. Bueno, vamos a ver entonces si la hipotenusa vale 1. Vamos a ubicar ese triángulo que estábamos trabajando recién en una circunferencia que esté acomodada en los ejes X, Y, como nos muestra este dibujo de acá. Fíjense, tenemos el eje X horizontal, el eje Y vertical, y además tenemos una circunferencia con el centro en donde se cruzan los dos ejes, en el origen, y además esta circunferencia tiene radio 1, ¿sí? Si ustedes recuerdan las circunferencias, el radio siempre es el valor o la distancia desde cualquier punto de la circunferencia hasta el centro, ¿sí? Desde cualquier punto hasta el centro. Si pensamos en la rueda de una bicicleta, el radio serían los rayos, ¿sí? Los rayos miden todos lo mismo. Bueno, acá los rayos de esta rueda miden 1. Y puedo tomar el triángulo que yo quiero. Acá dibujé este, ahí, con este radio, hasta este punto. Y entonces ubicamos ahí nuestro ángulo alfa. Y una vez que lo tenemos así ubicado, vamos a tener que la medida que tenemos acá abajo, o sea, lo que era nuestro cateto adyacente, acá lo tenemos medido en X, ¿sí? Va a ser un valor de X. Y esta altura que tenemos acá, que es lo que llamábamos cateto opuesto, si miramos, es un valor de Y, es una altura en el eje Y, ¿sí? Bueno, entonces, teníamos que el seno de alfa era igual al cateto opuesto. Que según este dibujo, para nosotros, cateto opuesto, vamos debajo, cateto opuesto lo vamos a llamar Y. Y para el coseno, que nos había quedado que era igual al cateto adyacente nosotros lo llamamos X. Bien, bueno, ahí se nos simplificaron entonces las formulitas del seno y el coseno, y estamos viendo que el seno es una medida de Y, y el coseno es una medida de X. Bueno, ahí dice, entonces el seno y el coseno no son más que la medida de alguno de los lados del triángulo, ¿sí? El triángulo que, como ya habíamos dicho, lo ubicamos adentro de una circunferencia de radio 1 en los ejes cartesianos. Este Y y este X van a cambiar según lo que mida este ángulo. Acá este ángulo, supongamos, a ver si se acuerdan, esto, cuando yo trazo una horizontal, estamos en 0. Y a medida que voy abriendo, ¿sí? Voy aumentando el ángulo, por acá, por ejemplo, son 10 grados. Si subo un poquito ahí, son 45. Y esto lo sé porque 45 es la mitad de 90. Y cuando teníamos este ángulo así, derechito acá, este ángulo recto era de 90, ¿sí? Entonces la mitad es 45. 90 y otros 90 más son 180. Esto era un ángulo llano, 180. Y así podría dar toda la vuelta, hasta volver de nuevo a 0. Una vuelta completa, no sé si se acuerdan, son 360 grados. Como dijimos, si el ángulo va cambiando, esa medida del seno y del coseno van cambiando.
Yo acá tengo un gráfico que hice en GeoGebra. GeoGebra es un programa o se puede trabajar online o descargar la aplicación al celular, donde podemos hacer gráficos y, bueno, se puede hacer geometría, funciones de todo. Bueno, miren lo que pasa. Cuando yo voy moviendo ese punto, esos valores van cambiando, ¿sí? Miren la parte verde, la X. Ahí cuando me voy acercando, la X se hace cada vez más chiquita, cada vez más chiquita. Si me pongo justo acá a 90 grados, ¿cuánto vale la X ahí en 90 grados? 0. 0, nada. Y fíjense que la altura en hilo azul vale 1. ¿Bien? Acá en este caso, alfa, fíjense que está en 40.82 grados. ¿Bien? Cuando ese ángulo mide, como en este caso, 40, el seno, es decir, nuestra altura en y, vale 0,64. Y nuestro valor en x, el coseno, vale 0,77. Bueno, entonces, como vimos, si nosotros vamos modificando el ángulo, si vamos cambiando el ángulo, cambia también la medida de la base y la medida de la altura. Y con las fórmulas que vimos del seno y el coseno, relacionamos directamente la medida del ángulo con lo que mide el cateto opuesto o con lo que mide el cateto adyacente. Que en este caso, como lo tenemos ubicado en un eje cartesiano, la medida del seno va a ser igual a la medida en y la medida del coseno va a ser igual a la medida en x. Bien, a la hora de resolver un ejercicio, entonces, si a mí me hablan de un triángulo que me dan cierto ángulo y me dan la medida de uno de los lados, yo podría, por ejemplo, dibujarlo, ¿sí? Y medir con una regla las medidas que me están pidiendo, lo que me falta. Pero, por suerte, vivimos en un momento, en una época en donde existen las calculadoras y hoy en día cuando queremos calcular el seno o el coseno, incluso la tangente, lo único que hacemos es en una calculadora ingresar tangente de tal ángulo.